¿Es la astrología una estafa? Yo sabía que este momento tenía que llegar, porque no es la primera vez que yo me expongo en internet, en las redes sociales, y sé cuáles son las preguntas que se me van a plantear. Voy a empezar diciéndote que soy Miriam y llevo relativamente poco tiempo con un canal que trata sobre los astros en todas sus dimensiones. Esto significa que hablo de astrología y de astronomía. Dos mundos que en un principio se quieren ver como contrapuestos, pero que para nada en absoluto. A ver, que una ya sabe a lo que viene, porque como te digo, yo ya tengo experiencia en exponerme en redes sociales. Ya te digo que yo esto me imaginaba que en algún momento dado iba a pasar. Así que voy a hacer un vídeo respondiendo algunas de las cuestiones para aquellas personas que denostáis la astrología, pues para responderos. A ver, soy súper consciente que este vídeo lo van a ver 3 gatos, pero como puede que surjan los debates como ya han ido surgiendo, pues oye, yo lo dejo por aquí y quien quiera responder que responda. Me encanta entrar en debate, eso sí, siempre que sea de una manera respetuosa y por favor sin juzgar. Y por supuesto sin insultar. Bajo esas premisas yo estoy dispuesta a debatir con quien quiera. Es más, me encanta debatir. A ver, no te quiero aburrir contándote la historia de cómo yo conocí la astrología y demás, pero tengo que decirte, voy a hacer una pequeña introducción. A mí me apasiona el cielo. Me apasiona. Y cuando hablo de cielo, hablo de todo lo que tenga que ver con el cielo. Por ponerte un ejemplo, el primer contacto que yo tengo con esto del cielo y demás es a través de la astronomía, porque cuando yo era pequeña, uno de los regalos más increíbles, maravillosos, que estoy súper agradecida porque ni siquiera lo pedí, fue algo sorpresa, es que me pusieron el Astronova. Que por cierto, no sé si sigue existiendo el Astronova, pero por favor, si no existiera, hay que volver a introducirlo porque era una maravilla. También me han regalado libros de astronomía, de hecho de pequeña te estoy hablando, porque a mí me encantaba. Por ejemplo, yo me dediqué mi tiempo a aprenderme todos los planetas del sistema solar, que oye, cuando tienes 6 o 7 años, oye, está bastante bien, ¿eh? Pero también dediqué mucho tiempo a aprenderme todos los signos del zodíaco. La mitología me apasiona, es otra de mis grandes pasiones. De pequeña me ponía de fondo a Mike Oldfield, Tubular Bells, y me ponía a leer todos los libros de mitología que tenía en mi casa porque mi padre trabajaba en una editorial y entonces podía tener acceso a muchos libros. ¡Qué guay! Claro, la mitología también tiene que ver con el cielo, con la catasterización, etc. Por otro lado, lo que caía de astrología también lo leía y yo le veía bastante sentido. A mí me gustaba jugar a ver de qué signo era cada persona. Eso sí, en ese momento yo no tenía ni idea de astrología, yo simplemente era como un juego, ¿eh? Pero en el fondo algo acertaba. En definitiva, que como te digo, el cielo me apasiona y le encuentro absoluto sentido a la astrología y a la astronomía. Es más, creo que las dos deben estar siempre unidas. De hecho, así fue como nacieron. La astronomía realmente era la herramienta que tenía el astrólogo para poder indagar los cuerpos celestes, los movimientos, los aspectos, la interpretación, en fin, era la herramienta principal. Por comparártelo con algo, para mí es como la lengua. Me encanta también la lengua, por cierto, la lingüística y todo lo que tiene que ver. Tenemos por un lado la parte más estructural, ¿no? La gramática, la fonética, toda esta parte que analiza los diferentes elementos de la lengua. Sería como la astronomía. Y luego tenemos la interpretación de los textos, la creación de textos literarios, la poesía. Eso sería la astrología. Por un lado, las herramientas, cómo se dispone, cómo se organiza, pero por otro lado, lo que transmite, lo que comunica, lo que informa. Que sí, que ya sé que esto es muy difícil de entender desde el aspecto de la ciencia, pero ahora voy a entrar en las preguntas más habituales. Con eso también te digo que yo estoy a caballo entre dos mundos. No estoy dentro de este mundo de la astrología que tiene que ver con cosas que ya a lo mejor pienso que no pertenecen tanto al tema de la astrología, que son como más magufadas, como tampoco tengo la cerrazón que hoy día tiene la ciencia respecto a cosas que no puede explicar. Dicho todo esto, voy a empezar con las preguntas que yo sé que me vais a hacer. Y cuidado que las tengo aquí apuntadas porque, como digo, es que no es la primera vez que tengo debates de este tipo. Y por cierto, antes de que me digáis nada, os aseguro que todas las preguntas que me habéis hecho yo me las he hecho a mí misma y que yo tengo un pensamiento crítico, que no soy una persona ajena, ni que me he dejado abducir, ni que toda la historia, ni que quiero estafar. Tengo pensamiento crítico y tengo formación y tengo estudios y tengo, en fin, un montón de cosas que me han permitido poder hacer crítica de la realidad. Lo que no tengo es un pensamiento obtuso. Dicho esto, la primera cuestión que siempre sale a la palestra es que la astrología no es una ciencia. Ya lo sé. Y no es una ciencia la astrología porque es cierto, es verdad, que no hay una demostración empírica de cómo influyen los astros en la personalidad. No existe. Existe, quiero decir,
pero a través de la ciencia no existe, ya lo sé. ¿Por qué influye Júpiter en nuestra personalidad? Oye, yo no tengo ni idea, la ciencia tampoco, y es por eso por lo que no se puede denominar ciencia. Pero te digo que eso no significa que no exista una correlación. Te aseguro que existe. Es más, yo tengo la creencia de que la ciencia debe tener una mirada absolutamente abierta a todo, aunque sea cosas irreales, ilógicas, pero siempre con un sentido crítico, debería de estar abierta a posibilidades. Hasta el momento no se ha podido demostrar científicamente cómo influye el planeta Marte, Júpiter, en la personalidad, pero sin embargo pienso que la ciencia debería, que yo sé que hay científicos que sí lo hacen, debería estar abierta a decir, bueno, no se puede explicar científicamente, de momento tenemos que decir que es una pseudociencia, pero eso no significa que en un futuro podría haber una lógica en todo esto. Y a ver, te recuerdo que muchas de las cosas que nosotros pensamos que son certezas siguen siendo hipótesis, entre ellas la gravedad. Todavía no se entiende muy bien qué es esto de la gravedad, aunque se vivencia obviamente y existe una fuerza magnética, etcétera, pero desde Newton ha ido evolucionando muchísimo. Quiere decir que la ciencia no puede dogmatizarse, no puede cerrarse ante situaciones o evidencias que no puede interpretar. A ver, que ya sé que me vas a decir que ese vaso de agua que tienes ahí enfrente tiene más influencia que a lo mejor la luna respecto a su masa, que sí, pero que te vuelvo a decir que existe una influencia, porque la veo siempre en la astrología, que yo no sé explicar, que la ciencia no explica, pero que sé que existe. Que no se pueda explicar no significa que no haya, que no suceda. Vale, yo ya sé que no te estoy convenciendo, pero voy a continuar con otras cuestiones. Otra cuestión que siempre sale. La astrología es una adivinación. Claro, no puede ser ciencia porque es adivinación. Pues no, yo no adivino cosas. La astrología es una predicción. Yo no estoy, cuando yo tengo una carta natal con las diferentes posiciones, yo no estoy adivinando un mensaje. Yo sé que si la luna está en el signo de Marte, eso supone una serie de cualidades y características. Que si ese signo de esa luna se encuentra en la casa 3, por ejemplo, yo sé que va a adquirir una serie de cualidades. Yo sé que una luna en Aries va a suponer que la persona en su infancia va a vivir en una situación conflictiva, porque bueno, es una energía muy de impulso, muy de choque, que va a haber mucha actividad física, va a ser una persona que le guste la actividad física y demás. Yo no lo estoy adivinando, estoy interpretando. Es como si le dijeras a un meteorólogo que está adivinando el cielo. Tú imagínate que no existiera el barómetro, o que tú no lo conocieras, mejor dicho, porque ahora hablaré de otra cosa que es súper importante, y que, bueno, pues viene la predicción meteorológica y te dice, oye, tú ves tu cielo despejado, pues mañana va a llover. Y dices tú, pues no, pues es mentira, resulta que al día siguiente llueve. Y tú pues te obcecas en tu idea y dices, no, pues sí, ha llovido, pero porque ha sido casualidad. Y siempre que va a llover yo te digo, oye, que va a llover. Y tú te obcecas diciendo, no, pero tú lo estás adivinando, no se sabe cómo. Por otro lado, es una predicción, igual que en la meteorología. Cuando se predice el tiempo, sabes que no es una certeza. Oye, mañana va a llover, pero es que a lo mejor no llueve. ¿Quiere decir esto que no haya nubes, que no haya lluvia? Sí las hay, pero hay un acercamiento, una predicción. Hay muchas cosas que podrían pasar. Lo que sí es cierto es que por ahí van a pasar nubes. ¿Que llueve o que no llueva? No lo sé. A lo mejor hay un 100% o a lo mejor puede que haya un 30%, pero por ahí pasan las nubes. Pues con la astrología pasa exactamente lo mismo. Yo te hago una predicción cuando es astrología predictiva. Ahora, no puedo hacer certezas salvo que sea muy obvio, pero porque es eso, son pronósticos, predicciones. Lo que quiero decir es que yo no estoy adivinando nada. Yo estoy haciendo una lectura, una interpretación de una serie de elementos que yo tengo que poner en conjunto y darle una voz, un sentido. ¿Te acuerdas que te decía de la lingüística, de la lengua, de todo esto? Sería como ver el sujeto, predicado, verbo, todos estos elementos, y entonces tú lo organizas para que haya un texto. Eso sería la astrología. Esto me lleva, el tema de la adivinación, de las mancias, a otro punto, que es que estamos estafando. Bueno, esto es una idea que siempre, o yo soy la estafada, o me están estafando porque yo no tengo dos dedos de frente, porque tendéis a pensar eso, o yo voy a estafar a alguien. A ver, aquí tengo que decirte que es verdad que está como muy relacionado la estafa con todo el tema que tiene que ver con la pseudociencia, con los pseudocientíficos, y no estoy usando pseudociencia desde un término peyorativo, sino como algo que no se puede demostrar desde el método científico, ¿vale? Pseudociencia a mí no me importa, no sé, está bien. El caso es que
La estafa existe desde un fontanero o a lo mejor puede haber un cuidador o puede haber un ginecólogo. ¿Cuántas veces ha pasado cosas de estas? Un policía, hace poco salió una noticia de un policía que era policía, que se presentó y que no había hecho ni las oposiciones ni nada y que se dieron cuenta. Vamos a ver, la estafa está presente en todos los ámbitos de la vida. Yo sé que es cierto que ante pseudociencia, y no siquiera le quiero llamar pseudociencia, sino estafa realmente, hay un punto en el que la persona viene buscando una ayuda y que esa persona, la otra persona que le va a ofrecer algo, lo hace desde la conciencia de que está engañando. La estafa requiere engaño. Yo no puedo engañarte, o una persona que se dedica a hacer una carta, una lectura. Realmente, bueno, vamos a empezar con que no te está engañando, porque ya te digo que lo que hace es una lectura. Otra cosa, que a lo mejor esa persona no tenga ni idea y haga la lectura que le dé la gana, sin tú saber tampoco astrología, y a lo mejor te dice cosas que igual no tiene sentido. Hace poco una amiga me decía que otra amiga suya, bueno, pues se había hecho una lectura de carta con una chica que estaba aprendiendo y le había comentado, a ver, entre otras cosas, que bueno, pues que iba a tener un cáncer. Bueno, a mí me parece esto una barbaridad, te lo tengo que decir. Que iba a tener cáncer de no sé qué, no sé cuánto. Es horrible, estoy súper en contra de eso. Primero, porque creo que hay que ser bastante prudente al hablar de ciertas cosas. Creo que la astrología, como digo, es una predicción, que nunca es una certeza, que te podría orientar un poquito y saber por dónde van los tiros, como quien dice, pero por supuesto me parece una barbaridad, ¿vale? Pero también pasa en otros ámbitos, pasa en la psicología, pasa en la psiquiatría, y no depende de la ciencia en sí, de lo que se esté manejando, depende de la persona que quiera estafarte. Otra cuestión súper manida: no existe ningún estudio que demuestre la astrología, al revés, que siempre la refuta. Bueno, aquí yo creo que me tengo que arremangar. Me la habéis puesto muchas veces, he visto los juicios de Quantum Fracture, estuve hace ya un tiempo debatiendo, discutiendo con Fuga Astronómica, este señor, ¿no?, que se dedica a hacer vídeos de fuga astronómica. Vamos a ver, como te decía, yo tengo pensamiento crítico, y antes de meterme en el mundo de la astrología, yo quería saber, decía, joder, y luego hablaré del efecto Forer y todo eso. Yo decía, yo quiero saber si yo esto me lo estoy cayendo en la trampa, ¿no? Si yo estoy realmente siendo objetiva, si esto es verdad, si esto no es verdad. Yo esas mismas preguntas me las he hecho. Bueno, tengo que decirte, a día de hoy, si existe, yo lo desconozco en absoluto. No existe ningún estudio científico que tenga como base, simplemente como base, la herramienta principal del astrólogo o la astróloga, que es la carta natal personalizada. No existe un estudio. Fuga Astronómica, este señor en su momento, recuerdo que me puso un estudio súper amplio, súper interesante, que yo decía, pues igual aquí tengo ya la respuesta, en inglés y demás, que estuve leyendo. Y cuando empiezo a leer el estudio, que hablaba hasta de la carta, y se hizo referencia a la carta natal, me llevé un chasco tremendo, porque leyendo, de repente veo que en su introducción, creo, ¿no?, más o menos, habla de que son conscientes de que existe la carta natal, pero que como es complejo hacer un análisis de cartas natales, que la iban a obviar en el estudio. Y que iban a hacer un estudio, bueno, pues en fin, hablando de si es verdad que la influencia. Pero señores, para uno que hace mención, que por lo menos, oye, mira, gracias por hacer mención de la carta natal, no la vais a tener en cuenta, pero bueno, vamos a ver. Es que, a ver qué ejemplo pongo para que se le asemeje. Es como si yo hablo de la ansiedad, síntomas de la ansiedad, síntomas múltiples de la ansiedad. A ver, la ansiedad tiene una serie de sintomatologías y todo eso, pero es imprescindible, ansiedad o cualquier enfermedad, que tú la determines en una persona, porque en una persona se puede manifestar de muchísimas maneras. Una carta personalizada es única, es intransferible. Yo no puedo obviar lo principal, de la principal herramienta. Es como si tú me dices que vas a analizar si las matemáticas existen o no, si son realidad, pero que vas a prescindir de la suma, la resta, la división, porque eso no. Y vamos a ver si la matemática existe. ¿Perdona? ¿Perdón? Me tendrás que dar la herramienta. Básate primero en esto. Haz muchos análisis, pero básate en esto. No me puedes decir eso.
O sea, no puedes obviar lo principal que tenemos los que estudiamos astrología, es que es una locura. Pues claro que luego pasa el efecto Forer, pues claro que sí, es que es lógico. En definitiva, no existe o yo no tengo conocimiento de ningún estudio que se haya basado en la carta natal personalizada. Y este tema me lleva a otros temas. La sugestión. Claro, el efecto Forer, que ahora hablaré de esto, del efecto Forer. No, es que realmente tú te sugestionas. Vale, puede que en parte tengas algo de razón y que a lo mejor tú intentes encajar, pero hay cosas que no se pueden hacer. Yo te decía al principio que yo he hecho lecturas de carta, he participado en foros, en un foro muy amplio. A ver, yo cuando veo una carta veo muchos datos y hay cosas que son absolutamente concretas, que las puedo ver en la carta. Que como te digo es un pronóstico, una predicción y yo más o menos, bueno, en este sentido no es una predicción, ¿de acuerdo? Porque existen diferentes tipos de astrología. Yo la que más me centro no es una astrología predictiva, sino digamos una astrología se le llama evolutiva o psicológica, en la que yo quiero aprender a descubrir cómo es la persona. Me gusta eso, ¿no? Por mi profesión y demás. Yo soy profesora, bueno, ya esto ya es el acabose, pero bueno, lo digo. Yo soy profesora de yoga, ya lo sé. Espiritualidad, magufada, bueno, ya. Pero a mí me sirve como herramienta para conocer el alma humana. Para mí fue un gran descubrimiento, pero bueno, dicho esto, vuelvo al tema de la sugestión. Sí que puede haber una parte de sugestión, pero en las lecturas que yo he hecho, y además constatado con las personas que luego lo que piensan es que yo estoy buscando información por internet, que yo me he puesto a hacer un proceso de investigación y, por ejemplo, desde a lo mejor saber que tiene una discapacidad o que tiene algún problema de discapacidad y ser cierto, confirmárseme. Recuerdo el caso de una persona en la que por una serie de posiciones planetarias que tenía, me atreví, yo ahí me lanzo un poco, la verdad que también te digo, me lanzo, ¿no? Hago esa predicción, a ver cómo interpreto esto. Recuerdo que le decía que sentía bastante interés por la distopía, por las distopías, ¿no? Era, bueno, en fin, unas posiciones planetarias. Y este señor, sorprendido, me responde que el año anterior había presentado algo así, era en un concurso un libro, un relato distópico. O sea, le había flipado y pensaba que yo había hecho un proceso de señor, que no lo conozco, que es lo que estoy viendo aquí en la carta. En definitiva, hay cosas que no pueden ser sugestión. Si yo te digo, tu madre tuvo un embarazo complejo, complicado, tuvo amenaza de aborto y esto es verdad, esto no se puede, yo no puedo sugerirte esto. No puedes tú sugestionarte con esto cuando tú conoces esto. Quiero decir, hay cosas que sí, que es verdad que yo te puedo decir cualquier cosa y tú te sugestionas, pero otras cosas que no es posible. Yo no te puedo decir a ti, y he interpretado eso y luego ha sido cierto. Yo si te digo, tú tienes un problema, una discapacidad o cualquier cosa, algo pasa aquí y es cierto, ¿cómo te sugestionas tú con eso? Una discapacidad física me refiero, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedes hacer? No puedes, ¿no? Entonces, no hay una sugestión. O sea, hay cosas que sí, cuando son muy generales, claro que te puede sugestionar y que se adecue a todo, pero cuando son cosas específicas, que las hay, cuando se hace una lectura, pueden haberlas, es imposible que yo te haga que yo te sugestione con eso. Eso me lleva al efecto Forer. Vamos a ver qué es esto del efecto Forer. ¿Y quién lo crea o quién lo descubre o quién lo teoriza o como se diga? Gauquelin o Gauquelin, bueno, no sé, o Gauquelin, como sea en francés, creo que era francés. Bueno, es un investigador. Vamos a primero empezar por qué este señor investigador empieza a interesarse en la astrología. Y es que su madre era astróloga. Y entonces este señor, que es científico, ¿no? Ahora mismo no recuerdo exactamente qué tipo de ciencia estudia, pero este señor lo que quiere es descubrir por qué influyen los astros. ¿Por qué? No es que niegue la astrología, es que quiere descubrir qué pasa aquí, por qué se da esta serie de sucesos, porque su madre es astróloga y era capaz de saber eso. Vamos a intentar analizarlo desde el método científico. Y entonces empieza a hacer una serie de experimentos. Uno de los que hace es el del efecto Forer, y es que coge la carta natal, ¿vale?, de un asesino en serie
y se lo da a muchas personas sin poner muchas referencias ni nada de eso. Se lo da a diferentes personas para que lo lean y vean si se sienten identificadas con esa carta, que piensen que es su carta estelar, su carta natal. Y entonces las personas empiezan a sentirse identificadas. Ah, pues sí, pues coincide conmigo. Claro, obviamente, para poder hacer esto, había que omitir algunos datos que fueran muy concretos. Hizo interpretación de los astrólogos y todo eso. Bueno, en fin, hizo diferentes experimentos y la mayoría de la gente se sintió identificada. Claro, porque si yo te doy algo muy generalista, entiendo que es normal que tú te puedas sentir, que intentes acomodarte y te puedas sentir identificada, identificado. Pero porque son generalistas, esto es como El Pronto. El Pronto es una revista en España, ¿de acuerdo?, que pone el horóscopo. A ver, tiene su sentido, ¿eh? Cuando tú eres astrólogo o sabes un poco más, al final tiene un sentido lo que tú vas leyendo, pero son cosas muy generales y yo ya lo sé, y pueden pasar o pueden no pasar, aunque sí que tenga, ya te digo, como un cierto sentido, ¿vale? Lo que pasa que son tan generales que, en fin, que puede pasar, ¿no? Que o no pase nada de lo que te dicen o sí que pase, pero es que los experimentos de Gauquelin, como se diga, no terminaron ahí. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? A esto se le da credibilidad, valor, validez y me parece perfecto, pero al resto no. Otra cosa que descubre este señor es el efecto Marte, lo llama el efecto Marte. El efecto Marte venía a ser que se dieron cuenta de que en diferentes cartas natales las personas que tenían el planeta Marte en una posición importante, por así decirlo, en la carta natal, esas personas tenían tendencia a elegir a ser militares, atletas, o sea, profesiones y formas de vida que tenían que ver mucho con lo que se asocia a Marte. Y los que tenían a Júpiter tenían tendencia a ser jueces, profesiones también o aspectos en la vida que tenían que ver mucho con Júpiter. O por ejemplo, personas con un Marte potente en la carta natal, a lo mejor no son militares, pero sí que son emprendedores o son jefes o tienen, bueno, cualidades que son de Marte. Y a esto lo llamó el efecto Marte. Se dio cuenta de que efectivamente cuando había un planeta destacado en la carta natal, se reflejaba en la vida de la persona. Y yo me pregunto, y esto lo descubrió el mismo señor, o sea, hizo las mismas pruebas, ¿por qué? ¿Por qué tú, la ciencia, no digo la ciencia, tú, estás a full con el efecto Forer, que sí, y en la misma investigación se descubre el efecto Marte, pero eso yo ni lo menciono? ¿Por qué? ¿Entiendes? O sea, es como, me parece una falta de sentido, de pensamiento crítico brutal. Que no lo sé, te vuelvo a decir, yo qué sé por qué influye en Marte, no lo sé, hombre, yo quiero imaginar cosas, quiero imaginar energías, a ver, pero son al final teorías y ya está, hipótesis y ya está. Yo no sé cómo afecta Marte a nuestra vida, pero sé que afecta. Y sé que existe el efecto Marte. Esto me lleva a otra cuestión. Ha habido una escisión entre astrología y astronomía, pero esto no siempre fue así. Hay grandes astrónomos reconocidos que fueron astrólogos. Empezamos por Ptolomeo, nos vamos acercando en el tiempo, Brágero, no recuerdo bien el nombre, era astrólogo. Galileo Galilei era astrólogo. Kepler era astrólogo. Kepler hacía cartas, era además muy demandado, no sé si Galileo o Kepler, era porque hacía cartas natales, cartas estelares y se le daba bastante bien. Newton también estudió astrología, se interesó por la astrología, luego la dejó de lado, es verdad, pero todos ellos, que son reputados astrónomos, fueron en su momento astrólogos y yo estoy segura de que habrá astrónomos que lo sean a día de hoy, pero que no puedan exponerse. ¿Por qué tú le das validez, credibilidad, obviamente, a sus descubrimientos astronómicos y niegas o no te da por pensar que esa persona tuviera la cultura suficiente, el pensamiento crítico suficiente? Joder, que algunos revolucionaron. Galileo Galilei revolucionaron el sistema, la percepción del sistema cosmológico. Y de repente, ahí no vale, ahí eran obtusos, idiotas, tontos, no sabían qué tenían que hacer, no sabían qué hacer con su vida. ¿En qué quedamos?
O sea, no puede ser que para unas cosas sí fueran lúcidos y para otras cosas fueran idiotas. Perdona, pero es que me cuesta creer eso. No puedo. Tiene que haber algo que a lo mejor yo no puedo entender, no puedo explicar, pero que me lleve a darle credibilidad en cierta medida. Dicho esto, ¿por qué pienso yo que a día de hoy está tan denostada la astrología? Bueno, a día de hoy no, perdón, a día de hace ya siglos. Mira, una de las cosas que tiene la astrología, y te digo más, yo pienso que también la propia astrología como que se niega a sí misma, pero bueno, igual no entro tanto en detalles con esto porque me está quedando el vídeo largo, pero en fin, ya que estoy, pues para adelante. ¿Por qué es tan denostada la astrología? En su momento, la astrología te dice, a ver señora, a ver señor, usted, este refrán que dice, perdón que tengo aquí una gata que me está molestando, este refrán que dice, hay gente que nace, no sé si en todos los países, en todas partes, se dice, hay gente que nace con estrella y gente que nace estrellada. Bueno, pues esto es un axioma, esto es una verdad como un templo. Hay gente que nace estrellada y hay gente que nace con estrella. Bueno, vale, pues es la vida, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay un destino. Sí, yo pienso que por un lado sí que hay un destino, pero por otro lado, el conocer cuáles son las cartas que tú juegas, que creo que es lo que hace la astrología, te ayuda a llevar ese destino, a que todo sea mejor. Es como, yo siempre identifico la astrología como si fuera una ciudad oscura, ¿no? Cuando tú no tienes idea de tus aspectos astrológicos, de tu vida astrológica, es como si tú andaras por una ciudad a oscuras. Y entonces, por ejemplo, como vas a ciega, a veces tú te encuentras con una calle que es cuesta arriba, pero como vas ciego, tú no lo sabes que es cuesta arriba, te cuesta un montón y siempre por ahí te cuesta un montón, pero no sabes por qué, ¿vale? Igual que a lo mejor hay un sitio que es un parque súper agradable y tú cada vez que vas por esa ciudad y de repente está agradable la cosa y qué bien me siento, pero tú no lo sabes. La astrología es como el faro, como si se encendieran las farolas de la ciudad. Y entonces tú ya descubres que, amigo, es que esa calle que me cuesta tanto trabajo subir, es que es una calle, está empedrada, es que cuesta arriba y claro que me cuesta y me cansa. Porque siempre es cuesta arriba esa calle. Y ahí al lado hay un parque. Ah, pues por eso yo cuando estoy aquí en este ámbito de mi vida, yo estoy tan feliz. Porque es que había un parque. ¿Y qué sucede con esto? Pues que a lo mejor ya no somos tan dueños de nuestro destino, ni tenemos ese total libre albedrío. Pero, ¿a quién le interesa el libre albedrío? Vale, yo sé que esto, si alguien me escucha, va a generar un poco de polémica. Aquí está una gata, ¿vale? Bueno, aquí de vez en cuando se asoma alguna gata o un gato. ¿A quién le interesa el libre albedrío? En su momento, uno de los principales, hoy día se dice que antes eran los de la bata negra y ahora son los de la bata blanca, lo que denuestan la astrología. En su momento, para la Iglesia era un problema que tú tuvieras un destino, porque entonces se rompía su forma de control social. Si yo sé que tú naces estrellado, ¿no? Por ejemplo, con mala estrella, y que la vida que te ha tocado es esa, y qué le vamos a hacer, y que tú tienes que solventar tu vida viviendo desde ese conocimiento, yo no puedo decirte, reza a Dios. ¿Tú quieres que te vaya bien? Reza a Dios. ¿Cómo rezas a Dios? Ven a la iglesia. ¿Cómo puedes tener a Dios contento? Echa en el cepillo dinero. Porque claro, Dios no va a cambiar nada de eso, no te va a cambiar nada de eso. Pero si yo te hago dejar de creer en eso, si yo te convenzo a ti de que tú tienes libre albedrío, de que tus acciones son las que te llevan a cierto destino, de que tú puedes solventar eso, de que tú cambias eso, y si no lo cambias es porque no has rezado lo suficiente, yo te controlo socialmente. Ya, ¿no? Como es todo abierto, todas las posibilidades abiertas, yo te estoy controlando socialmente. Eso es lo que yo pienso que pasa. Y esto pasa también hoy día. Creo que nuestro sistema de... A ver, y aquí entro en temas políticos y de ideologías y demás, en fin. Pero, por ejemplo, nuestro sistema capitalista se basa exactamente en lo mismo que se basa la ciencia, en tu libre albedrío. A la gente no le gusta que tú le digas, bueno, no tienes tanto libre albedrío, tienes un destino. Yo sé que hay astrólogas que están en desacuerdo con lo que estoy diciendo, cuidado. A la gente no le gusta que le digas, tienes un destino.
tienes una vida que te ha tocado. Toma tus cartas, juégalas bien. En el capitalismo esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo te digo, oye, en el tema económico, por ejemplo, no va a ir bien. Porque en tu carta natal me dice que tu tema económico siempre va a tener dificultades. Tienes ahí a Saturno, no sé, me lo invento. Bueno, no me lo invento, pero quiero decir, tienes ahí una posición un poco chunga, ¿vale? Yo no te puedo hacer a ti creer que si tú trabajas duro, que si tú te esfuerzas, que si tú vas a ganar y tú vas a hacerte rico. No te lo podría hacer creer. Y entonces yo no te podría vender lo que necesito venderte, ni te podría hacer productivo, que es lo que busca, ¿no? Al final el capitalismo y todo eso. Ni te puedo hacer, si yo no te hago creer eso, si yo te hago creer, o sea, si yo te digo tienes un destino, pase lo que pase, pues esto es lo que te ha tocado, yo no puedo tener beneficio de ti. Pero si yo te hago creer que tú tienes un libre albedrío, que tú puedes formar tu futuro, que tú puedes hacer lo que te dé la gana, en fin, yo entonces tengo baza para decirte, hacerte creer que si tú te esfuerzas un montón, lo vas a conseguir. Bueno, paro aquí un poquito y os enseño aquí. Esto, nada más que por esto merece la pena ver el vídeo completo. La coqui. Hala, adiós. Y creo que la ciencia ha absorbido ese mensaje, ha hecho como parte suya a través de la negación. Como te decía al principio, yo creo que lo más acientífico es el dogmatismo. Yo pienso que la ciencia, aunque no demuestre, debería de estar abierta, porque no podemos ser miles de personas que nos falte razón, que queramos estafar y demás. Fuera parte, te aseguro que toda persona que en un afán de entender, de refutar, como pasaba con este señor, ¿no? Pero Gauquelin, en un afán de querer entender, oye, ¿y esto de la astrología que a mí me están diciendo y que me discuten? Han entrado en la astrología, se han quedado. Hay claros ejemplos. Por ejemplo, uno de los divulgadores o de los divulgadores más afamados de astrología es Pablo Flores, y este señor es ingeniero, ha estudiado una carrera de ingeniería. ¿De verdad este señor no tiene pensamiento crítico? ¿De verdad este señor no sabe lo que habla? ¿De verdad este señor está estafando? Bueno, tiene miles de seguidores. Otro señor también que es muy importante es José Millán, tiene sus canales en YouTube. Este señor ni siquiera monetiza el canal, tiene yo no sé cuántos miles de seguidores. Y básicamente, realmente no gana todo lo que podría ganar este señor de dinero, por lo menos hasta donde yo sé. No monetiza ni nada, ni gana, y simplemente divulga astrología y habla de astrología. Este señor también le falta pensamiento crítico, es idiota perdón, es... A ver, es que existen muchas personas que son científicos y se han interesado por la astrología, y yo te garantizo de que si tú comenzaras a interesarte por la astrología y a ver de qué puñetas va este tema de la astrología y cómo puedo, yo lo haría, cuidado, que yo por refutar a alguien, a mí me encanta discutir, yo me pondría a hincar los codos y vería todas las faltas que tiene. De hecho, lo he hecho con la astrología. Antes de quedarme con las patitas colgando, yo empecé en la astrología porque te decía, lo que no puede ser sugestión. Recuerdo la primera vez que me hicieron una lectura somera sobre mi carta astrológica, fue tan increíble, sorprendente lo que me dijeron, porque eran cosas que no podía saber absolutamente nadie. Nadie podía saberlo. Y que me dijeran cosas tan claras, yo fue en ese momento que dije, esto lo tengo que aprender yo. O sea, era como increíble. O sea, y fue ahí donde yo empecé. En definitiva, creo que más o menos he dicho todas las preguntas. Creo que no me dejo nada. Estoy aquí mirando un poco mi cuaderno. Bien. No sé, si me dejo algo, pues tú me lo dices en comentario. Oye, ¿que quieres discutir conmigo? Vale, yo encantada. Bueno, la verdad es que no sé quién va a mirar este vídeo hasta el final, pero bueno. Que tienes un estudio que, no sé qué, pero oye, no me pongas 200.000 estudios, que ya me han puesto 300.000 y yo te juro que me los he leído y al final todo es lo mismo. Que si no sé qué, voy a refutar. Bueno, cuando tengo una carta carta natal, pues tú me lo pones. Carta natal personalizada. A ver, que si no, no le encuentro sentido. En fin, espero que este vídeo te haya hecho al menos reflexionar un poquito. Espero que hayas llegado hasta el final, que cualquier cosa que quieras comentarme me lo dejes en comentarios y todo eso. Bueno, no ha sido mi intención en ningún momento ofender a nadie. Sé que puede generar bastante crispación, pues en fin, es lo que hay. Y nada, pues si te gusta la astrología,
Si quieres saber de astrología, sígueme en el canal. Si lo que te gusta es la astronomía, es que a mí me encanta de verdad, y los vídeos estos que tengo de como viajes estelares, relajantes y demás, o explicando cosas del universo, pues oye, también, que yo entiendo que a lo mejor no te interesa entre cero y nada la astrología, pues oye, o al revés, a lo mejor a ti la astronomía te da exactamente igual, pues oye, yo voy a intentar compartir de las dos cosas porque es que es mi pasión. En fin, por mi parte, esto es todo, te deseo todo lo mejor. Hasta pronto.